Se escucharon los ole para este cotejo, ¿no? Sonaldo, como le dicen, levanta las pasiones, el ex Tottenham, el más alabado, ha mostrado una elevancia realmente tremenda. Barrida Salvador en el minuto 12, aparece Kovar en el minuto 13. Chequia tampoco se quedó atrás, porque hizo un desborde por la derecha, servicio al área y la oportuna intervención de Kim Min-jae también impidió el remate de Schick, que hubiera significado por lo menos la primera situación clara del partido en el primer cuarto de hora. Querían tarjeta porque el servicio aéreo para Heung-min Son quedó enfilado en los límites del terreno y le resolvieron la vida con un claro empujón en la espalda, ¿sí? En una situación que parecía medio confusa. Llamada de atención del árbitro a Kim Min-jae con los codos por el medio, en un recargo hacia el salto que se le hizo hacia Prodov. Y si le mostraron tarjeta amarilla, creo que hubiera sido realmente lo justo y necesario en esa sensación. Tiro de esquina cerrado, que a primer palo encontró un solitario Sueck que no esperaba la pelota y su impacto. Today, AI is everywhere. From personal interactions to business transactions, billions of times a second. No one waits, because real time is the only time that matters. To compete, you need ultra-fast AI inference delivered closest to users. Akamai Cloud is already there, with GPU-accelerated, low-latency inference on the world's largest edge network, where decisions are made, where games are won, where AI comes to life. Akamai Cloud, built for speed, shaped for AI. Con algunas llegadas que realmente fueron interesantes. Primero, 33, gran pared entre Son y Jae-sun, donde este último no logró filtrar a tiempo el balón para dejar solo frente al arco el atacante de Los Ángeles del LAFC. Se multiplicó la saga coreana porque fue un servicio al área en el 36 con un inteligente Patrick Schick que bajó la pelota para su compañero y no obstante la oportuna llegada de más jugadores coreanos impidieron que la acción progresara en esa sensación. Por fuera, al 39, robo en la mitad de la cancha, apareció Heung-min Son, conducción hacia el costado izquierdo, con un espacio realmente impresionante. Sacó un zurdato que se fue por el lado derecho del arco chequio y estuvo muy cerca. Y después los remates de media distancia. Kang In-lee también intentó de media distancia, aprovechó un golpe tremendo para abusar de esa condición y la posición que tuvo, ¿no? Son con varias llegadas que le permitió estar al servicio del gol. Tal es así que en el 41+1, gran conexión por el costado izquierdo, servicio que pasa entre las piernas de un defensor, le cae la pelota a Son, pero ante lo repentino de la acción, falló su contacto el capitán coreano y estuvo cerca de anotar. Abucheos en Guadalajara porque obviamente la gente quiere que los goles prevalezcan y no queremos un 0-0. Lo dijimos en la transmisión recién con Diego, necesitamos que los goles prevalezcan. Habrá quizás otros partidos que puedan tener un 0-0, pero me parece que tempranamente tener un 0-0 en un mundial donde lo esperábamos 3 años y medio, me parece que no es condición para poder hacerlo. 3 minutos más se adicionaron y los primeros 45 minutos que se llevaron sin goles, pero que me parece, Tommy, que la promesa de buen fútbol puede venir en la segunda parte y el que tiene un poco más la carta favorable para la conducción del gol es el equipo coreano frente a un Chequia que realmente apela a defenderse y aspirar al milagro en la cancha arriba. Bien lo explicaba allí Maxi de Vita Lemus, lo que está ocurriendo de momento aquí en el estadio de Ciudad de México, obviamente para lo que es este compromiso con todo el público que se sigue sumando aquí en la pantalla de Deportes al Taco, con el público que obviamente sigue comentando, el público que por supuesto acá sigue latiendo al compás de una pasión que es el fútbol. Estamos en vivo del estadio Guadalajara en México, que para este mundial se ha ampliado, que ha quedado fenomenal y que ha ampliado su capacidad para prácticamente 49.000 almas en Jalisco, México. Un estadio que ha quedado magnífico con las remodelaciones que se han realizado. La segunda mitad que vamos a tener aquí en la pantalla de YouTube de Deportes al Taco. Quiero saludar a todo el público que comenta del otro lado aquí en el canal de YouTube de Deportes al Taco. Veremos qué es lo que termina ocurriendo, por supuesto, para la segunda. No ha
pasado demasiado. Las situaciones de gol no han abundado en lo que es esta primera mitad. Veremos si hay respuesta para lo que son los segundos 45 minutos de fútbol aquí en tu canal de YouTube favorito, porque te vamos a acompañar durante toda la Copa del Mundo. Te vamos a estar llevando, por supuesto, los 104 partidos de la Copa del Mundo. Como nunca antes, Deportes al Taco, llevándote toda la cobertura exclusiva del Mundial de Fútbol. La cita más importante a nivel selecciones. La cita que une a todo un país. Porque aquí no importa política, aquí no importa absolutamente nada. Acá son todos de una selección y todos alientan y tiran para el mismo lado. Suscríbete, que es gratis, en el canal de YouTube de Deportes al Taco. Con más de 36.000 dispositivos conectados, estamos obviamente en este 0-0 de Corea del Sur y la República Checa. Ya estaremos repasando lo que son estadísticas de esta primera mitad. ¿Por qué? Porque tenemos novedades para llevarles a todos ustedes de lo que es nada más ni nada menos que este partido que estamos viviendo aquí en el aire de YouTube de Deportes al Taco. De momento, el compromiso se encuentra 0-0, pero si vamos a la posición de la pelota, la contuvo más la selección de Corea del Sur, que ha sostenido el balón en un 55%, mientras que la selección de República Checa 45%. Tiros totales al arco, un total de 8 tiros para la selección surcoreana, 2 para la selección europea. Es más, Corea del Sur en esta primera mitad. El tema es que, claro, le falta profundidad, le falta no fallar de cara a los 3 palos. 37.000 conectados del otro lado y más de 3,5 millones de personas ya han pasado por esta transmisión en el canal de YouTube de Deportes del Taco. Un segundo tiempo que, por supuesto, se va a venir con todo en la pantalla de Deportes del Taco. Luego estaremos atentos, obviamente, con lo que pueda llegar a ocurrir de cara, nada más ni nada menos, que a la segunda mitad. Lo cierto es que está mejor Corea del Sur. Veremos qué es lo que termina sucediendo precisamente con este segundo tiempo. No encuentra el rumbo República Checa. Si bien la pausa de hidratación le ha rendido mucho mejor que a Corea, hasta el momento no está fina la selección europea. Por el momento es un poquito más Corea del Sur, pero el resultado no lo puede plasmar. 0-0, a pesar de que en la delantera hay 2 grandes nombres importantes, como es el caso de Heung-min Son, el ex Tottenham y actual Los Ángeles Fútbol Club. Y por el lado de República Checa se encuentra Patrick Schick, el goleador que tiene la selección checa y el goleador que tiene la Bundesliga. Recordemos, el Bayer Leverkusen. A vos que estás del otro lado, suscríbete, porque tu nombre aparece en pantalla. Es completamente gratis suscribirse. Diego tendrá la tarea final de conseguir el 1.130.000 para el encuentro del día de hoy. 1.128.000 son los suscriptores que yo quiero alcanzar de cara a los segundos 45 minutos. Vamos a suscribirse, que es gratis, y además tu nombre aparece en pantalla. Veremos qué termina ocurriendo aquí en nuestro canal de YouTube. Señoras y señores, se empiezan a venir los equipos en el terreno de juego con el correr de los minutos. Veremos qué es lo que ocurre en lo que es la segunda mitad. Los equipos ya listos en el terreno de juego. Tendremos acciones, por supuesto, en la pantalla de Deportes al Taco, porque se van a venir
las dos selecciones, los 22 protagonistas nuevamente al terreno de juego. Diego Molina, se nos viene un gran segundo tiempo seguramente, esperemos que sean goles. Ojalá así sea, Tommy, ojalá que vengan los goles en esta segunda mitad. Ya va volviendo a poco Corea del Sur, esperamos por el seleccionado checo para que vuelva también al terreno de juego. Más de 38.000 conectados del otro lado, rumbo al 1.128.000 suscriptores, rumbo a los 24.000 pulgares arriba también, gracias a Emma R que está prendida, a Alejandro Gutiérrez que se sumó como miembro, también allí a Aire Quintero, a Licho Ferrari que nos donaba 3.000 pesos de Argentina y decía hermoso relato. Gracias a todos los que nos están acompañando a través de nuestro canal de YouTube de Deportes Andaco. Y lo decía recién Tommy, Maxi, esperamos goles, pero además de goles, ¿qué se puede esperar de esta segunda mitad entre Corea y República Checa? Sí, más posición de pelota de parte de Corea y justificar la razón de ser de lo que fue la primera parte, que para mí ha sido fundamental. Su juego, su elasticidad, creo que no debería hacer modificaciones y confirmo que va a entrar sin cambios. Y Chequia apelará, obviamente, ¿no?, a tener otro tipo de filosofía. ¿Servirán los 15 minutos para Chequia para tratar de reordenar, para arrinconar mucho más, para arriesgar? Yo no lo veo que tenga intenciones de arriesgar. Veo un equipo muy atimorato y no sé si en la segunda mitad apelará a la misma filosofía. Se sienten cómodos con la forma de jugar. Vamos a ver cuál será la propuesta de este equipo chequio, que realmente después de 20 años no ha cambiado nada, ¿eh? Sigue siendo hasta peor. Quizás la República Checa de Alemania 2006 jugaba mejor al fútbol que esta Chequia en tiempos modernos. Y ahora entiendo también, ¿no?, cómo en 20 años Chequia ha bajado muchísimo su nivel futbolístico y se ha mostrado ausencia en los mundiales y también en Eurocopas, ¿no? Se ha mostrado mucho. No hay cambios, ya te anticipo de que vuelven los mismos 11. Y claro, conforme Chequia con lo que hizo, el alcance le sobra. Pero para Corea también es tratar de que con los mismos 11 puedan generar algún tipo de dolencia a este equipo chequio que resiste en una batalla tremenda aquí en Guadalajara. Se va a venir la segunda mitad con casi 38.000 conectados del otro lado. Moverá Corea del Sur. Y ahora, cuando usted quiera, Minomar se llevará el silbato a la boca, el árbitro egipcio. Ahora sí, ya se juega el segundo tiempo aquí en Guadalajara. Corea del Sur 0, República Checa 0. Y lo hice en nuestro canal de YouTube de Deportes al Taco. A suscribirse. Aquí arriba su nombre aparece en pantalla. Y a darle el pulgar arriba también, porque es todo gratis en nuestro canal de YouTube de Deportes al Taco. A él que corresponde a Corea del Sur ya del sector izquierdo. La bola que viene a ser por parte del futbolista. Estoy hablando de Tai Seok, no era buena. La pelota larga para Lee Jae-sang. Llegantes en la marca, Jalopek que juega para su arquero. Estoy hablando de Matei Kovar. Ahora rumbo al 1.128.000. Lo siento, gracias a Yeren Rueda que se suscribe. A dejar el like también. Nos vamos a seguir saludando a cada uno de ustedes que nos van dejando su comentario, como Jorge, como Jornain, como también Jorge Daniel, como Joel Reyes. El saludo también para Soy Tío Pro, para Axel, para Leonel, para toda la gente que nos está acompañando aquí en Deportes al Taco. Habrá el lateral que corresponde a República Checa del sector derecho. La bola que es de Susek que juega hacia atrás con Jalopek que traslada. Pelota para Grana con Jalopek que juega hacia atrás para su arquero Kovar que se toma su tiempo, sale ahora sí con una pelota larga hacia el sector izquierdo, gana primero de cabeza en la marca Hugh Lee, jugando ahora con Guarimbeón con Hugh Lee, no podía después con Lee Canina, termina perdiendo entre tres, pero gana el lateral, sí, lateral, no, para República Checa, dice el juez de línea, saque de manos, que corresponde al seleccionado checo en el comienzo de esta segunda mitad. Esperemos que Chequia tenga un poco más de memoria, ¿no?, y apele también a esta oportunidad de ser un equipo realmente constructivo. Vamos a ver si se anima mucho más con la tenencia de pelota. Vamos a ver si intenta algo, ¿no? Parece ser de que va con otro tipo de ímpetu, con otro tipo de agresión. Corea no quiere perder la disciplina que bien construyó en la primera parte, pero tiene que evitar algo, las infracciones, porque el juego aéreo para Chequia es un arma importante.
Gracias, Liz Pajares, por sumarte como miembro de Deportes del Taco. Saludos para Scarlett, para Yurix Montiel, que dice vamos Corea. Corea ganará de aquí de Ciudad de México. Saludo grande para vos, Adrián Vigo, para Yurix Montiel. También saludo para Yara Arancibia. Puedes saludar a mi hermano, se llama Saúl y es muy fan de su canal. Saludo para Saúl, obviamente. El saludo también ahí para Pablo desde Uruguay. Muy buen relato, gracias Pablo Martínez, te esperamos. En Uruguay el lunes, Uruguay frente a Arabia Saudita, luego de lo que va a ser España, Cabo Verde a la primera hora. Habrá córner ahora para República Checa, por donde más ha buscado en la pelota parada. Le va a dar el número 5, estoy hablando de Vladimir Kufal. Esperan varios en el área, da la orden árbitro egipcio. El centro de Kufal al primer palo, no le podía quedar después a Krejci con lo justo. La va sacando como puede ahora Kim Min-jae. Traslado de pelota para Hyun-Min Son, que la aguanta entre dos, la termina perdiendo Son y la recupera ahora en la marca. Estoy hablando de Soika hacia atrás, jugando para Hranak y el esférico para Susek una vez más para el futbolista Hranak con Krejci, la bola ahora para Zulk la termina perdiendo fácil, la pelota ahora para Jae-sang hacia atrás con Paik en la mitad de la cancha, Paik y el traslado del balón para Hwan In-beon, abriendo el sector derecho para Lee Canin con el número 22 Seol que juega hacia atrás para Hyuk Lee, y Hyuk Lee ahora con Kim Min-jae y la pelota para Paik que abre al sector izquierdo para Tae-seok una vez más para Paik otra vez con Hwan In-beon, maneja bien los hilos de la posesión de la pelota Corea del Sur. Ahora la bola, ahora sí para pegarle, si quiere remate, el arquero, rebote, otra vez Komar, doble atajada de Komar. Estaba el primero de Corea, ustedes decían en el chat, no había habido remate al arco. Bueno, tuvimos los primeros remates al arco, fueron dos, primero por el sector derecho, buena atajada de Komar y después en el rebote, no pudo Lee Jae-sang, avisa Corea, pero se salvó República Checa por su arquero. Qué tremendo que es este equipo, eh. Te dije que trata bien la pelota. La evolución que ha tenido República de Corea ha sido admirable. La tocaron todos. La frutilla del postre era que esa jugada terminara en gol. Mirá qué ataque tiene Chequia. Y encima se viene República Checa, la pelota que no fue buena por parte de Zulk. No lo pudo aprovechar y la terminan perdiendo. Y esto será lateral. Saque de mano que corresponde a Corea. Llegando casi a los 50 minutos, la tuvo Corea del Sur, lo más clarito que tuvimos en el partido. Rumbo al 1.128.400 suscriptores. Gracias a Trading Sin Miedo Latino, que se suscribe también en nuestro canal de YouTube de Deportes al Taco. A dejar el like, estamos cerca de los 24.000 pulgares arriba con casi 30.000 personas desde Uruguay. Soy cubano y le voy a Argentina. Como Chequia, Corea. Lo sigo el Mundial pasado. Gracias, Brian Martínez. Gran abrazo para vos. Saludos de México también para Dexiquio. El saludo para Emma. Es que es verdad, suena raro decir Chequia. Eso tiene razón mi amiga Emma. Por eso yo casi siempre trato de nombrar como la conocemos nosotros, como República Checa. Pero también se nos viene ese Chequia. Y se viene ahora Corea. El pase que no es bueno por parte de Lee Jae-sang. Todo fácil para el arquero. Cobar y salida que corresponde a los checos. Lo que pasa es que Chequia obviamente es el nombre geográfico, ¿no? En el cual se lo denomina así. Eso fue hace 2 años, me parece, cuando ya decidieron cambiar el nombre, pero realmente, originalmente, hoy se llama así, se llama Chequia, ¿no? Claro, si no me equivoco, ya a partir de la Eurocopa se terminó llamando como Chequia. Recordemos que esa Eurocopa, lo decíamos en la previa, jugó, por ejemplo, contra Portugal y estuvo a la altura. La pelota larga ahora para Patrick Schick, que no lo he nombrado mucho en el partido. La recupera y la marca ahora como puede Hyuk Lee. La bola larga, el sector derecho para Lee Canin, que jugó en la mitad de la cancha para Hwan In-beon. Buena para Hyun-Min Son y puede ser, ¿por qué no el primero? Son que abre el sector izquierdo y con lo justo. Atento Yalupek. Y la vuelve a tener ahora Tae-seok. Está para el primero Corea. Lo venimos advirtiendo hace un par de minutos atrás. La recupera ahora como puede el futbolista Paik para el número 10 Jae-sang hacia atrás para Tae-seok ahora con el número 6 Hwan In-beon para Paik. Termina pegando en un futbolista de Chequia, por eso esto será lateral. Saque de mano que corresponde entonces a Corea del Sur. Desde el Cauca, Colombia, vamos Corea, buen comentario. Hey Meta, play a song that fits my vibe. Hey Meta, take a picture.
Hey Meta, tell me about this movie. It's peak 90s world. Entonces, a la selección surcoreana, la falta sobre el 10 ya es Sang. Ahora yo creo que hay más tenencia y distribución, ¿no? Apela más a eso. A diferencia de la primera mitad, Corea ya tiene un circuito de juego, de tenencia, de precisión, de pelota, de distribución, de que cada uno cumple su rol, ¿no? Hay mucha más presencia en la pelota en los pies. Otra falta con empujón, terminó siendo otra vez de Thomas Susek, la recupera ahora Corea del Sur, casi 53 minutos de este partido, tenemos que llegar ahora al millón, 28.500 suscriptores aquí arriba, su nombre aparece en pantalla. Hay que suscribirse, que es gratis, y dejar también el like. Del otro lado, aquí en Deportes Aldaco, camino de 24.000 pulgares arriba. Saludos para Linau. El saludo también para Inés, para Steven, para Dani, para Saceso, para Rafa, para Fucsia, para Daniel Flores. El saludo también para Francisco y para todos los que nos siguen acompañando. Del otro lado, aquí en Deportes Aldaco, gracias Daniel Romero por esa suscripción también, así como Daniel. Y aquí arriba tu nombre aparece en pantalla. Salía el fondo para Corea del Sur. En este segundo partido de la Copa del Mundo. Ya van a pasar 2. Faltarán 102. Una larga jornada. Desde hoy 11 de junio hasta el 19 de julio. Nos paramos en Deportes del Lago conociendo 4 partidos de manera ininterrumpida el Mundial. La bola ahora para Lilla de Sang. La termina perdiendo fácil. La pelota larga que no era buena para Patrick Schick. Bien atento. En la marca estaba Pike. Pelota por el sector izquierdo de Taeseok. Taeseok con Pike. Bola larga al sector derecho. Pegado en un jugador de Chequia. Pero le queda con Ojusto a Likanin. Likanin de la mitad de cancha para Hwan In-beon. Otra vez con Likanin. Likanin hacia atrás. Para Kim Min-jae. Kim Min-jae que trata de salir del fondo. Lo presiona de a poco el futbolista Patrick Schick. Ahora la bola para Hwan In-beon. In-beon con el futbolista Kim Min-jae. Pelota larga buena para Son, pero no fue bueno. El control número 7. La pelota larga tampoco es buena para Patrick Schick. Se presta la pelota, pero recupera otra vez Corea. Y se viene ahora Hyun Min Son. Hyun Min Son jugando el balón para que aparezca Likanin. La aguanta el hombre del Paris Saint-Germain, que ahora la traslada con Hwan In-beon. Hwan In-beon hacia atrás para Kim Min-jae. La tiene Corea en casi 55. Es impresionante. Cuando yo veo a Kim Min-jae, ¿no? A Kalinin y a Hyun Min Son, la verdad, sinceramente, está bien marcado el liderazgo en cada puesto, ¿no? Cómo la defensa se muestra firme, cómo el mediocampo construye y cómo también la parte ofensiva se encarga de lo solo y la habilidad que tiene Hyun Min Son para tratar también de empujar a su equipo. Es impresionante el trabajo táctico que tiene este equipo coreano, ¿eh? Rival muy difícil tendrá México en este estadio en la segunda fecha. Las 3 figuras en cada puesto, como bien lo marcaba Max, y eso es notorio. Uno en el Bayern, el otro en el PSG y el otro, a pesar de que esté en la MLS, es un jugadorazo como lo es Hyun Min Son. La bola que es ahora por parte de Pike. Pike traslada el balón ahora sí para que aparezca Hyun Min Son, pero no. Le queda rebote igual a Hwan In-beon. La bola ahora sí para Son y está el primero. Son y el arquero. El arquero Matej Kovar. Le sumamos la tercera tajada a Matej Kovar. Se puso lindo el segundo tiempo. Empieza a llegar con más claridad. Valía todo. Estaba habilitado. No pudo Son con el pecho. Le ha sacado Kovar y el córner para Corea. ¿Vos sabés que tiene los toques de la Argentina de Peckerman en el 95? Y me hizo muy similar el gol de Biagini de Brasil en la final del Mundial de Sub-20, el 95 en Qatar. Tremendos toques que se mandaron los coreanos, ¿eh? La salvó el arquero, tiene un córner a favor. Ojo con Corea, ojo con Corea, que es una selección seria. Y lo está demostrando a pesar de que no está ganando, lo está demostrando en este partido igual. Le va a dar del sector izquierdo. El tiro de esquina para Corea. El centro al área. La terminan rechazando. Y se va a ir a lateral. Se la saque de mano entonces para Corea del Sur. Que busca el primero y que se lo merece. Hace rato me animo a decirlo. No, ¿qué les pasa a Corea? Más ánimo, vamos Corea. Dice aquí se hace eso. Gracias para Refugio Castañeda. Para Lee. Para Remy. Vamos Kim, tú puedes. Me habla Kim Min-jae, supongo. Me saluda por me encanta como narras. Y ya me suscribí. Gracias, TV. Gracias. Noli, que no deja ahí su comentario. México-Corea la próxima semana. Correcto, Exiquio. El próximo jueves estaremos para México frente a Corea del Sur en casi en este mismo horario. Será una hora menos.
porque va a ser a las 7 de la tarde, horario de México. No va a comenzar a las 20, sino que a las 19 horas. Antes, en el primer horario, será el duelo entre Sudáfrica y República Checa. La pelota ahora por parte de Corea del Sur, en los pies del sector derecho de Seol. Seol que juega hacia atrás para Kim Min-jae. Kim Min-jae que la traslada ahora para Pai, que empieza a ganar 1 metro porque no lo marcan. El pase, se le fue la pelota en el control y le recupera Kobar y lo van a presionar a Kobar. Kobar que sale como puede, terminó regalando bien. Con el pecho la terminaba recuperando Pai, pero no puede llegar después de ese Seog. Habrá lateral, saque de manos que corresponde a Chequia. Pega en los pies Zulk, sigue Zulk por el sector derecho, se mete al área, Zulk juega hacia atrás, la pelota ahora para Yarupek, el centro al área, termina siendo pasado, no podía bajarle cabeza, el futbolista Sereni será lateral, saque de mano que corresponde a la selección de Chequia, a suscribirse que aquí va, acá arriba, su nombre aparece en pantalla ahora rumbo al 1.128.600, gracias a nuestro amigo de Corea que se suscribe también a la pasada, saludos para Mateo y Luisana, para Alexa, para todos los que nos siguen acompañando. Ya sigo pasando por el chat. El centro al área, cabezazo. No pudo llegar ninguno de los dos. Parecía que podía llegar a Susek, pero no pudo el hombre de Wehan. Esto será lateral. Saque de mano para Corea. Estuvo cerca en esta oportunidad. Chequia era lo que decías vos, Maxi. Abusa de la pelota para ahí, está cerca y ya voy con vos, porque pegó en un jugador. Lateral largo al área, cabezazo. No te puedo creer. Y lo decíamos. ¡Gol! ¡Sí, Chequia! ¡Gol! ¡Gol! De República Checa. Lo veníamos diciendo. Habría que ponerse a observar del primer minuto cuántos pelotazos fueron al área. Mínimo más de 20 fueron. Y acá un lateral al área terminó en gol. Lateral largo de parte de Kufal y ganó en las alturas el número 7 y a cobrar República Checa, que no se lo merecía a mi gusto. Le gana 1-0 a Corea del Sur. El autor de gol se llama Krejci. ¡Qué tremendo! Y un gol desde un lateral. La potencia de esos brazos y Krejci anticipándose a una defensa que realmente no lo vio venir. No le tomaron la matrícula al número 7 y agarró el factor sorpresa. Las cosas que realmente te generan injusticia en el marcador. Y Scaloni, en una de las tantas conferencias de prensa, dijo: aquellos equipos que se defienden bien van a estar triunfando en los partidos. Chequia se defendió como pudo, le atacaron hasta más no poder, y ahora consigue un gol de la nada y encima de un lateral. Gana Chequia 1-0, gana Chequia 1-0, Krejci, minuto 59. Corea debe rearmarse para dar vuelta a este resultado. Increíble cómo lo gana la selección checa 1-0 y lo busca ahora Corea. La respuesta, la pelota que no es buena para Son, ya paso por el chat. Uy, vos tenés que suscribirte aquí en Deportes al Taco. La bola larga al sector izquierdo ahora para Tadeseog y ahora se arma otro partido. Y Tadeseog que juega para el Lee y Lee para Tadeseog. Tadeseog hacia atrás, ahora con el número 8 Pike. Pike que la traslada para Kim Min-jae. Kim Min-jae con Pike y Pike con apertura al sector izquierdo para que la tenga Hugh Lee que jugará hacia atrás. La pelota una vez más para Pike. Pike que la traslada al esférico con Kim Min-jae. Kim Min-jae, la bola larga para Hwan In-beon. Hwan In-beon con Son. Son para Lee Canin y se viene Corea ahora con Lee Canin. Apertura del sector derecho de la cancha para Seol. Amaga Seol y lo va a tirar ahora sí. El centro de Seol al área. Cabezado de Lee Canin. A las manos del arquero Komar. Salida para Chequia que gana por 1-0 en 61. La trivia en el segundo tiempo es la siguiente. República de Corea, pudo ganar partidos inaugurales de sus presentaciones en Copa del Mundo. ¿Cuántos partidos seguidos ganó dentro de la historia de sus mundiales? Ganó República de Corea. ¿Cuántos partidos seguidos ganó en su primer partido? ¿Y en qué mundiales fueron? Esa es la pregunta de la trivia para este segundo tiempo. Y ojo porque se viene la pelota larga ahora para allí. Menos mal que llegó Kim Min-jae. Después habría que ver si está adelantado o no, pero se acerca Chequia. Me parece que Corea un poco sufrió el golpe que a mi gusto no se lo esperaba.
Sí, está con un golpe tremendo, ¿no? Desde lo anímico no ha entrado en los planes esto. Además que te hagan un gol desde un lateral, que es la peor deshonra dentro del fútbol. El lanzamiento fue potente, pero realmente potente. Y el número 7 empezó a tomar lectura. Cuando se vio el primer cambio, se va el número 10 e ingresa el número 11 en el conjunto coreano. Los cambios que prevalecen, ¿sí? Para dar un poquito más de fuerza, se va Jae-sun con la número 10 y va a ingresar el número 11, Ki-chan, ¿sí? Primer cambio, primera ventana para el equipo de República de Corea. Ingresa el hombre de Wolverhampton, estamos hablando de Wang Ki-chan, afuera Lee Jae-sang, que había tenido un buen partido en el primer tiempo y ahora necesita un poco de frescura en el ataque, por eso lo mete el hombre de Wolverhampton. La pelota que es ahora por parte de República Checa es centro del área, que no termina siendo bueno. A suscribirse porque su nombre aparece en pantalla aquí arriba nuestro, su nombre irá apareciendo en pantalla rumbo al 1.128.600 suscriptores. Vamos Corea, saludos Paraguay, Diego Galeano. Hoy es el día, mi amigo, para los paraguayos, pero antes... Triple modificación se venderá en Chequia. Veo el 19, ¿eh? Me gustaría ver la altura. Mirá el 19. Me gustaría ver la altura del 19. A ver, la tengo por aquí a ¿Más mano. alto que usted? ¿Más alto que usted? Igualito que yo. 1,99. Quienes habla 2 metros. Quienes habla 1,99 m el 19. Se venderá el 17, si no me equivoco. Y se va a venir también. Ah, no, el 17 se va, ahí va. El 19 ingresa. Y van a ingresar 2 jugadores más. 3 cambios por parte de Chequia. ¿Cambiará el ataque o no? Me parece que sí. Porque será el 17, el 15 y el 10. Así que cambia el ataque, Maxi. Sí, cambia todo, ¿no? 18, 9 y 19 son los que van a ingresar. Los cambios confirmados se fueron el 15, Pavel Sulch. La 17, Lucas Probot. Y la 10, Patrick Schick. Ingresan con la número 19, Thomas Chori. ¿Sí? Adam Holse, que bien se me antoja un Chori ahora, ¿no? Y la número 18 para Michael Sadliek. Los cambios en Chequia. Tomás Chori es el futbolista de casi 2 metros que buscará, sobre todo uno cree, lo que es el juego aéreo hacia él. Habrá tener que corresponde entonces a Corea del Sur. 64 minutos de partido tenemos. Gana 1-0 República Checa con este resultado. Primero México, segundo Chequia. De esta forma, por la diferencia de gol. Gracias a Daniel Flores por esa donación de 10 pesos mexicanos, mi amigo. Gracias, de esos 10 mexicanos, mejor dicho. Saludos también para Dexiquio, para Alexa, que nos dice saludos a Alexa. Saludos para vos. Quiero comer un asado, me dice Fucsia. Saludos grande para vos, Fucsia, querida. Me recuerdo, a ver, cuando Checoslovaquia nos eliminó en octavo y tiene 90, dice Joel Rodríguez, nuestro amigo de Costa Rica. Claro, 5-1 fue, en Bari. Y que, bueno, Checoslovaquia ha tenido buenos mundiales con el nombre Checoslovaquia. Si no me equivoco, fue subcampeón en 2 mundiales. No, en uno solo que fue en Chile 62, tengo entendido. Y después, en ese Mundial Italia 90, le ganó 5-1 en Bari. Era Conejo el arquero de Costa Rica. Y Tomás Scuravi, que era un ídolo realmente en aquel momento en Checoslovaquia, anotó 4 goles. Después, Checoslovaquia perdió en Milán con Alemania, 1-0, gol de Mataus, en el camino que tuvo Alemania para llegar a semifinales con Inglaterra. Y acá tengo de paso también que fue subcampeón en Italia 34. Italia 34. Italia 34, ahí está. Claro, ahí están esos 2 subcampeonatos como Checoslovaquia ahora, con el nombre de República Checa, con el nombre de Chequia, como ustedes quieran llamarles. Ese segundo mundial después de 20 años. Había falta, a mi gusto, dice que no el árbitro. La recupera ahora Corea del Sur. Van a empatar, dicen por aquí, veremos. Porque se viene Corea por el sector derecho. 65 de juego tenemos. La bola que es de Juan Inbeón. Inbeón que no encuentra ayuda. Sigue el número 6 con la pelota. Juega hacia atrás. La bola ahora para Pike y el traslado del balón para Juan Inbeón. 66 casi de juego tenemos. Gana Chequia por el gol de Krejci al minuto casi 60 de juego. El traslado de la bola ahora para Seol. Seol para Kim Min-jae. Y vos tenés que suscribirte en el aire de YouTube de Deportes del Daco. ¿Cómo lo hace aquí?
Oanmen Creator. Gracias, Oanmen Creator, por esa suscripción. La pelota que es ahora del número 19, Licanin. La apertura del sector derecho para Hugh Lee que juega con Taeseok. Taeseok que la traslada. Ahora para Wang Hee-chan. Wang Hee-chan abriendo el sector izquierdo. Toca y toca. Corea del Sur. La pelota por el sector derecho de la cancha de Hugh Lee. Hugh Lee para Seol. Seol que la va a jugar hacia el sector derecho una vez más. Para Hugh Lee. El tema es que no encuentran espacio. Está bien parado en la marca Chequia. La bola hacia atrás ahora para que aparezca el número 3, el Lee. Y Lee que la juega para Wang Hee-chan. Lindo pase largo. El remate que no amagó. Ahora sí el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! Sí, de Corea del Sur. ¡Golazo! De Corea del Sur, que se lo venía mereciendo, que era mejor que Chequia, y qué mejor que hacerlo con un golazo el número 6, que fue como delantero, el mediocampista, estoy hablando de Paige, maneja bien la pelota Corea del Sur, lo venimos advirtiendo hace rato, otra vez lo hizo, con mucha tranquilidad lo fue haciendo, pelota de Hwang In-beon, bola larga para el número 6 que amagó, que lo vio adelantado a Escobar y se la terminó picando y a cobrar. Corea del Sur 1, República Checa 1, qué lindo partido tenemos, el autor de gol se llama el número 6, Hwang In-beon. Gol de potrero, realmente. Este nació en Barracas directamente, ¿no? Tremenda pelota que recibió el número 6, que la engancha para adentro, deja pagando como colectivo lleno, se la pica de una manera bastante desproporcionada y tiene fortuna porque también el efecto le jugó a favor. Se abraza la parte interna del palo izquierdo del arquero Chequio y el festejo descomunal de todo el pueblo coreano que lo grita con el alma. Empata en el momento justo y ahora mete modificaciones para ganar el partido. Sí, lo habíamos advertido, maneja muy bien la pelota República de Corea, es un equipo disciplinado, nunca renunció a esa posibilidad y ahora mete jugadores para tratar de ganar el juego porque sabe que está convencido que esta es la fórmula para llevarse los 3 puntos. 69 minutos de partido, cambio en Corea del Sur, se termina el partido tanto para el 13 como también para Hyun Min Son. Sí, Hyun Min Son es el que se retira, ¿sí? Cansado pero también realmente feliz. Ingresa con la número 25 Ji Seung-heom, ¿sí? Y se retira también Hyun Min Son con la número 7. También se retiró Tae-seok Lee con la número 13 y acaba de ingresar con la número 18 Oh Yeon-ju. 2 delanteros, por eso pone delantero, sabe que lo puede ganar y eso que lo va a aprovechar, ¿no? En medio de la pausa y hidratación, y aprovechamos también para dar un concepto mientras Dieguito descansa la garganta porque se gritó 2 golazos realmente, ¿eh? 2 golazos. Líneas generales creo que Chequia me parece que consiguió el gol, se aferró a eso, pero se la vio venir en cualquier momento. पीरियड्स में ये डे मिस होती है क्योंकि पीरियड नाइट्स में ये डे पैड यूज करती है इसलिए स्टे फ्री सिक्योर नाइट्स इसकी वाइडर बैक एंड नाइट लॉक टेक्नोलॉजी नाइट लीक से आपको प्रोटेक्ट करे स्लीप पीसफुली ओनली एट ₹50 Que vino trabajando siempre, siguió insistiendo con la misma idea. Tenencia de pelota, tratar de buscar a Hyun Min Son, tratar de buscar también a Kani Lee, a las estrellas que realmente saben cómo movilizar la pelota. Y no lo renunció. Ahora, el pase que recibe de su compañero, el número 6, ha sido realmente descomunal. Maravilloso. Una asistencia bárbara de Kani Lee para darle a Hwang la posibilidad realmente de engancharla para adentro y dejar bien en claro de que esa era la posición clara, ¿no? Hwang In-beon fue fantástico, insisto, hizo una de potrero, la enganchó para adentro, se la tocó por arriba del arquero Escobar, tuvo complicidad con el efecto y se abrazó a la parte interna del palo izquierdo para anotar el gol del empate y hacer celebrar a todos los coreanos que festejan en el Akron. El Akron, que es un estadio que parece realmente un plato volador, que aprieta un botón y suela por los aires, pero parece que los coreanos no quieren despegar y van a despegar si es que consiguen la victoria. Ahí vemos el cabezazo, primera instancia de Krejci,
en la sorpresa que entró, obviamente ganándole a todos los centrales coreanos, y el empate maravilloso, ¿no? La cámara del árbitro es fantástica, Diego, es maravilloso porque vos vas viendo también los movimientos estelares de los jugadores y después la definición de Hwang In-beon, tremendo, pique, el efecto, parecía el gol de Maradona a Giovanni Tali en México 86 en Puebla, que se la tocó para un costado, bueno, una definición maradoniana, tremenda del número 6, para ya poner el 1-1 y en 71 minutos con la pausa y hidratación culminada, se arranca la parte final de un juego que realmente va a ser tremendo. Y a vos te cuento que así como en la cancha es clave tomar decisiones rápidas, en el trading también lo es. Por eso esta transmisión llega gracias a Jazz Markets, tu plataforma para operar en los mercados financieros con confianza y velocidad. Si estás buscando dar el siguiente paso en el mundo del trading, regístrate en el link del chat en vivo y empezá hoy mismo. Ahí dejamos el link en el chat en vivo y ya automáticamente te podés registrar de forma gratuita gracias a Jazz Market que nos acompaña durante toda esta Copa del Mundo. 72 minutos de juego tenemos. Se van a reanudar las acciones y se va a venir unos últimos, más de 20 minutos por lo menos, que van a ser tremendos. 1-1 el partido hasta el momento. Sonríe México con este resultado, claramente porque queda como el único líder por el momento del grupo A. Saludos para Daniel, para Sandra, para Alexa, para Sakau, también para, ¿quién más? Para Villar, para Edgar y para todos los que nos siguen acompañando. A dejar el like, estamos a uno de los 24.000 pulgares arriba, pero volá a suscribirte que aquí arriba como Plun Charlie México se suscribe, así como él, y aquí arriba tu nombre aparece en pantalla, rumbo al 1.128.000 suscriptores, totalmente gratis, y no te perdés ninguno de los 104 partidos de la Copa del Mundo, aquí en el aire de YouTube de Deportes del Dago. Salía el fondo que pertenece al arquero checo, estamos hablando de Matej Kovar, que se toma su tiempo, y claro, el árbitro haciéndole la mención del tiempo. 5, 4, 3 y ahora sí sale nomás con la pelota larga. Matej Kovar no podía ganar de las alturas. En este caso Thomas Shori la recupera Corea por el sector izquierdo. Había falta antes sobre Wang Hee-chan. Tiro libre que corresponde a Corea en casi 74. Tiene tiempo para pensar y reordenar, ¿no? Pero también tiene que estar seguro de los pases. El ladrillo que le tiró el arquero casi se hace un enredo tremendo, ¿no? Estas cosas también tiene que corregir Corea para estar en partido. Pero bueno, la disciplina táctica es importante. Lo está implementando. Ahora gana una infracción y más terreno para seguir pensando. Le dio duro y parejo, al jugador coreano. Y esto merecía tarjeta amarilla para el número 7. El árbitro bastante tranquilo, ¿no? El egipcio, pero va con una patada que le pisa la planta del pie. Uy, quedó, esto era para amarilla y encima el árbitro estaba cerca, para mí se equivoca el egipcio. Encima el pisotón que le dio era por lo menos amarilla, eso es verdad, como bien nos marcaba Maxi, no hemos tenido amonestados todavía en lo que va del partido, ninguna amarilla hasta acá y eso que se han hecho varios tiros libres, varias faltas, el tiro libre que corresponde ahora a Corea. En casi 75 minutos de juego. 2 goles tuvimos hoy en México. Sudáfrica fue victoria de México 2-0. 2 goles tenemos aquí también. Por el momento empate parcial 1-1 entre Corea y Chequia. La pelota que es ahora por parte del arquero Seong-hyu. Jugando con Hwang In-beon, el autor del gol. El tratado de pelota ahora para Wang Hee-chan. Juega hacia atrás con lo justo para Lee. Lee más atrás todavía. ¡Ay, el arquerito Seong-hyu con lo justo! Jugando al sector izquierdo para Lee. Y la presión alta que puede surgir efecto, pero sale Corea como puede. Que a pesar de todo sabe cómo manejar la pelota. Amaga y amaga, pero no se anima a jugar Lee. Lee que toca ahora con Hwang In-beon. Hwang In-beon con Pike. Pike con Hwang In-beon. Otra con Pike. Pike para In-beon. Traslado de pelota al sector izquierdo para Ji-sang. Ji-sang que vuelve a jugar una más con el número 8. Estoy hablando de Pike. Pike que la traslada al sector derecho al esférico para Hugh Lee. Pelota larga con lo justo. Gana de cabeza el autor del 1-0 Krejci. Le queda como pueda Soika. Soika hacia atrás para Grana. Grana con la pelota larga. No puede Chori. Si pudo. El número 4 Kim Min-jae. La recupera otra vez Chequia por el sector izquierdo. La bola ahora para Chori que busca la falta. No le cobran nada. La pelota que es ahora de Susek. Susek que va saliendo el fondo. 75-40 de juego. Rumbo al 1.128.900 ahora, amigos. Dale. Suscribite que es gratis. Que ataca Chequia ahora por el sector izquierdo. La falta tiro libre. Tiro libre para Chequia. Se lo termina llevando puesto el número 18. En este caso estamos hablando de Gion
Hugh. Hay un tiro libre que puede valer oro para Chequia. La falta que encontraron, insisto, encontraron el oro de Lincoln con esto, tremendo. Y puede ser una gran oportunidad, una falta, pero que puede valer muchísimo en ese cabezazo en el área. Pero bien la respuesta aquí de Chequia, alejándose de los ataques, pero bien ahí Holse para buscar la falta. Saludo para Sofía Matarrita, para Daniel, para Alberto, para Vicenta, para Nadia, para Daniel, para toda la gente, para Lenin Palma. Aquí arriba su nombre apareció en pantalla porque se suscribe. Rumbo al 1.128.900 suscriptores. Gracias a Yaya, que también se suscribe. Vendrá el tiro libre sector izquierdo. Buscándole el segundo, República Checa. Va a dar la orden el árbitro del partido, mis amigos. El árbitro egipcio, estoy hablando de Omar Amin. Vendrá el tiro libre entonces. Da la orden el árbitro, centro al área, cabezazo. No. Y otra vez. ¡Gol! Pero no vale. Pero no vale. Pero no vale. Hay bandera levantada del juez de línea. Me gustaría verla. Me gustaría verla si parte en posición adelantada o no. Estaba adelantado. Estaba adelantado el número 22, me parece. Habrá que chequearla tal vez, Maxi, pero para mi gusto creo que apenas estaba adelantado Suse. Sí, el brazo no habilita, tiene que habilitar el cuerpo, porque yo vi un brazo adelantado, pero me parece que eso no toma incidencia dentro de lo que es el trazado de líneas, así que queda invalidada la acción del número 22 y confirmada a través del VAR. Entonces, offside. Bueno, esto tiene que reaccionar. Corea tiene que reaccionar con esto. Ya le ha cabeceado otra vez en el área y nosotros en la transmisión dijimos, es una selección chequia que no quiere tener la pelota para construir. Si tiene la pelota la lanza. Había encontrado el oro de Lincoln con la infracción conseguida con el número 9 que ingresó del banco de suplentes. Y el centro fue fenomenal, el cabezazo entre los centrales. Otro aviso de Chequia, que su fuerte es el juego aéreo. Yo lo dije en el relato del gol de Chequia, habrán sido más o menos más de 20 pelotas, más o menos, al área. Sí, más o menos 20 pelotas al área. Esto también seguramente Javier Aguirre le estará sacando alguna conclusión en su anotador allí en lo que tiene que ver con la Ciudad de México, donde está hoy hospedado el seleccionado mexicano, y seguramente lo mismo del otro lado del seleccionado sudafricano, que va a ser el rival que tendrá en la próxima jornada. Se viene ahora la selección surcoreana, el centro fácil a las manos del arquero Matei Kovar. 79 minutos de juego tenemos. Rumbo al 1.128.900 con Juan Carlos Guerra Aguirre. Gracias por esa suscripción, Juan Carlos. Así Corea, saludo de México, mete gol. Carlos, hincha argentino. Rosario, tierra de Messi, saludos. Saludo para vos, mi amigo. Y para todo Rosario también. Tío Diego, yo veo el partido y me da una gana de comer. Jaja, qué grande, Sofía Matarriti. Me gusta que me digan tío, Así que gran abrazo ahí para Sofía, para Alberto que nos manda saludos de Bolivia. Qué lindo hubiera sido que esté Bolivia en este mundial. Salud también para Javo que nos acompaña. Se viene Corea ahora por el sector derecho. El centro del área. Y ahora sí, amigos. ¡Gol! ¡Sí, de Corea! ¡Gol! De Corea del Sur, de la selección que mejor ha hecho las cosas en este partido. El delirio del público surcoreano aquí en Guadalajara. La pelota por el sector derecho. En este caso, mala la marca de República Checa, quedó mal parado, recontra habilitado. Estaba Likanin, central área solo. El número 18 no pudo hacer nada. En esta oportunidad el arquero que quiso con la mano derecha, pero no pudo. Apareció el 18 y a cobrar. Corea del Sur 2, República Checa 1. El autor de gol se llama Hyun-Hyu. ¡Qué tremendo! ¡Qué bárbaro! Lo festeja la comunidad coreana del Bajo Flores. ¿Cómo deben estar los coreanos en el Bajo Flores festejando este gol tremendo de Hyun-Hyu, que ingresó hace instante nada más
El pase que le da Juan fue tremendo, perfectamente habilitado. Uno por afuera, el otro por adentro. Es un gol de 9. Entró para poner la pelota y Corea hace historia en los mundiales y vuelve a ganar en un partido inaugural. Tremendo, 2-1 a Chequia, que se había lamentado porque le habían anulado el gol tras el abuso en el juego aéreo, y ahora a 9 minutos del final hace lo que puede para abrazarse el empate. Y ahora se viene la pelota larga, que no termina siendo buena, la recupera por el sector derecho y se viene ahora Chequia y se pone lindo este final lateral. Saque de mano que corresponde a la selección europea. Rumbo al 1.129.000 suscriptores aquí arriba. Su nombre aparece en pantalla totalmente gratis, como lo hace Eni Chacón. Ojo. Gracias por suscribirte y ojo, porque queda dolorido. El número 8, estamos hablando de Pike, empieza a tirar, veremos si habrá cambio o no, recordemos que ya hizo 3, la selección surcoreana, 82 minutos, y ojo también porque se va a venir. Ojo con esta. Ay. Otro lateral largo, irá al área de Cufal como en el gol. Lateral largo de Cufal, no puede salir el arquero. Le quedó rebote, el arquero se ungió y al córner. Corre, la tuvo Klose, claro. Y Seung-Hyu dice, pero marquemos. Si vuelve a pasar lo mismo que en el gol, tiro de esquina para Chequia. No, es increíble. Habíamos dicho con Diego, ojo el lateral. La saben trabajar bien. De ahí vino el gol de Chequia. La salvada del arquero fue fenomenal. Fue bárbaro. Todavía no apareció Chori. Le tiene que poner más chimichurri en las chances. Yo creo que son dos enojos el arquero. Primero porque no pudo salir. El centro al área, falta en ataque. ¿Falta en ataque o cobró penal? Ah, falta en ataque, claro. No, falta en ataque, sí. Tiro libre. Ya me que corresponde a Corea del Sur, claro. Tiro libre que corresponde a Corea del Sur. Mirá. No, pero es increíble. Increíble la tapada que se manda. Muy bien, porque fueron dos cosas lo que le pasó al arquero. Primero, que no pudo salir, quedó un poco desconcentrado y después con lo justo pudo llegar Seung-Hyu. Gana Corea, claro, decía Seung-Hyu, me están empujando, no me dejan correr. Entonces, habrá salida ahora para Corea que respira y que gana por 2-1. Sí, lo que le benefició al arquero, me parece, el rebote de Young Woo-seol, que amortiguó un poco el remate y le dio chance para tener la reacción que tuvo y sacarle la pelota en la línea, ¿no? Si no fuera por ese rebote, ese cachito de detención de pelota, realmente hubiera sido un remate bastante importante. Se va el número 6, ingresa el número 24 y también está el 16, también preparándose para poder estar ingresando. Se va el autor de un verdadero golazo, el gol del empate. El equipo coreano, los cambios que prevalecen en este equipo asiático. Mirá cómo se va saludando, muy bien, haciendo la reverencia. Un saludo completamente milenario, ¿no? Para ellos. Y un respeto hacia la afición tremenda. Afuera Inbion con la 6, Seung-Woo con la número 8. Se va el 6 y el 8, ingresa la 24, Jin-Woo con la 24 y Jim-Seo con la número 16. Los cambios en República de Corea. Bien, Jin-Gyu y Jin-Seo entonces la cancha. Buena narración, gracias Fachas. También Luciana que dice vamos Corea. Ahí hoy nos metemos con el cambio de Chequia también. Ahorita hay otro partido, tío. Claro que sí, Sofía. Quiero que queden empatados, dice Sandra. El saludo también para Alberto Romero que me dice, Diego, qué lindo narras. Saludo para Satanguía, para Fucsia. Qué lindo escuchar el partido con ustedes. Mi tío Diego y mi tío Maxi se emocionaron. Qué grande, Sofía Matarrita. Te queremos, Sofía, te queremos allí en toda la transmisión de Deportes al Daco, como siempre. Cambia entonces Chequia, Maxi. Ingresa al 13, Chitil, y se retira con la número 24, Alexander Soska. El cambio en el conjunto chequio, si no me equivoco, le queda una ventana más. Bien, recorrió toda la cancha el número 6, aplaudido por toda la afición que está aquí en el estadio, ante la atenta mirada del gran Pavel Nedved, nada más y nada menos, dirá lo que dijo Maxi durante el primer tiempo. Lo que no se ha notado el cambio tal vez de hace 20 años atrás a una selección que solo juega a través de la pelota parada, que va a hacer otra vez lo mismo. 85 minutos de juego, tiro libre para Chequia. El centro al segundo palo derecho, casi en el área. Termina sacando, le va quedando con lo justo ahora sí a Lee. Lee que termina sacando el pelotazo largo. Ya va a volver a recuperar la selección europea. Otra bola larga ahora por parte de Jalupek. La termina bajando de cabeza Susek. Jugando ahora para Soika por el sector derecho. Soika que juega hacia atrás. Ahora con Hranak. Hranak para Jalupek. Jalupek trasladando el balón ahora para Krejci. El partido que está por el momento 2-1 a favor de Corea del Sur. Y vos lo estás viendo a través de nuestro canal de YouTube.
de Deportes al taco. Y ya te voy a dar un consejito a vos, mi amigo, porque ahora se viene Corea. La pelota que es por parte de Guanimbeón. El balón largo que no es bueno. Habrá entonces saque arco para República Checa. Minuto 86 del partido. Y Chequia es el que domina la pelota, así como en la cancha. Es clave tomar decisiones rápidas. En el trading también lo es. Por eso esta transmisión llega gracias a Chat Markets, tu plataforma para operar en los mercados financieros con confianza y velocidad. Si estás buscando dar el siguiente paso en el mundo del trading, regístrate en el link del chat en vivo y empezá hoy mismo. Te dejamos el link allí en el chat para que te registres de forma gratuita. Lo apretás y ya te registrás con Chat Markets, que nos acompañará de toda la Copa del Mundo. Gracias, Chat Markets, que está aquí prendido en Deportes al Lago. 87 de juego tenemos. 2-1 gana Corea y se está quedando con 3 puntos importantísimos. Y pensar en un mano a mano ante México el próximo jueves para definir, ¿por qué no el primer clasificado? Tal vez. La pelota que es ahora el arquero Seung-Hyu. La bola larga al sector derecho para que la aguante el número 18. El autor de gol O que juega hacia atrás para el Lee. Lee para Seung-Hyu. Seung-Hyu con la pelota larga. Casi se complicaba. La vuelve a tener otra vez el arquero y salía para Corea, que gana 2-1 en el 87. Ahora, pasamos de tener, por ejemplo, en el 2006 a Peter Cech. ¿Te acordás de Peter Cech? Sí. El arquero chequio. Milan Baros, Pavel Nedved, Tomas Rosicky. Mira esos nombres, ¿eh? Era un equipazo de Chequia, ¿eh? De República Checa en aquel entonces. A tener este equipo donde no hay nombres propios, ¿eh? Ha bajado mucho la calidad y en 20 años realmente no ha mejorado nada. Más allá quizás que en la última Euro mostraron algo, pero realmente no están siendo convincentes. Siempre apelan a lo defensivo. En la próxima salida deberemos el misterio. एक सेकंड तू ये जानना चाहती है ना कि मैं ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कैसे संभालता हूँ? हाँ। शिप रॉकेट शिपिंग से। इस पे 25+ कुरियर पार्टनर्स, स्मार्ट कुरियर एलोकेशन, AI लेड एनडीआर ऑटोमेशन, सेल्फ डैशबोर्ड और भी बहुत कुछ जो ऐप से भी मैनेज हो जाता है। शिप रॉकेट शिपिंग पे आओ, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स की टेंशन भगाओ। Para Rosbel, que nos acompaña de República Dominicana, rumbo al 1.129.100 y ataca Corea por el sector izquierdo, no podía, y vuelve a recuperar ahora República Checa, gracias Nicolás Aguilar Torres. Suscribite que aquí arriba tu nombre aparece en pantalla ahora mismo, camino al millón, 129.100, la pelota que es por parte de Yarupek que la juega hacia atrás para Hranak que la traslada con Krejci por el sector izquierdo, Krejci. Y el traslado del balón para Hlosek hacia atrás con Chitir que la va aguantando. Chitir que abre al sector derecho de la cancha. Una vez más con el número 5, Kufal que juega hacia atrás. No encuentra espacio. República Checa que busca el centro del área. La pelota ahora por parte de Hranak y el esférico para Yarupek que abre el sector derecho para Kufal que la va aguantando. Toca ahora con Susek. Toca República Checa porque claro, Corea está bien en la marca sin darle un espacio. Sí, la última vez que Corea ganó consecutivamente lo hizo en 3 partidos. Corea y Japón 2002 debutó ganando a Polonia 2-0. En Alemania 2006 le ganó a Togo 2-1. Y en Sudáfrica 2010, ese grupo que compartió con la Argentina, le arrancó ganando a Grecia por 2-0. Fue la última vez que ganó consecutivamente República de Corea y lo hizo en 3 ocasiones. 2002, 2006 y 2010. Recordemos 2002 donde llegó a las semifinales nada más y nada menos Corea. ¿Por qué no repetirlo? Dirán varios en el chat. Dirán también los hinchas de Corea que están aquí en el estadio Akron. Habrá pelota ahora para República Checa. Y habrá salida del sector izquierdo. ¿Cuánto más se va a jugar, Maxi? 6 minutos más, nos vamos hasta el 96. 6 minutos más tendrá entonces Chequia para poder conseguir empate para el lateral que corresponde a Corea del Sur. Últimos 6 minutos ante el delirio de toda la gente surcoreana que está aquí en el estadio. Dale Corea. Otro gol Corea. Vamos Corea, ustedes pueden, yo confío en ustedes. No dormiré para verlos a ustedes ganar. Corea. Ole, Corea. Vamos Corea, vamos. En el 2002 ni yo existía, dice Fucsia. Corea, dice Roswell. Salud grande. Imagínense que yo tenía 2 años, así que ya con eso le digo todo. Hay falta. Tiro libre que corresponde a Bueno. Se enojaba, claro, le dice al árbitro. Me pegó acá en el ojo.
En este caso, Likanin que hace la seña que se cayó. Habrá tiro libre entonces para Chequia. El 91 y 96. Y a vos te digo, mañana no te puedes perder. Canadá frente a Bosnia. Abren el Mundial en Canadá. Lo vas a ver en Deportes del Taco. Estaremos con Tommy con la previa y luego el partido en la voz de Santi Corey y en los comentarios de Ian Simón. Y luego, apenas termina Canadá-Bosnia, venimos con una previa larga porque el partido no lo permite. En la apertura de los Estados Unidos. Allí estaremos con Estados Unidos frente a Paraguay. Los esperamos junto a Joaco Sánchez en el relato y comentario del partido. Y ya después, el sábado juega Brasil, por ejemplo. El domingo abre su grupo Ecuador. El lunes juega España y Uruguay. El martes juega Argentina y Francia. El miércoles va a jugar Portugal y Colombia. Y muchos, pero muchos más partidos de toda la Copa del Mundo aquí en nuestro canal de YouTube. Tiro libre para la selección surcoreana. En casi 92 de juego y República Checa que se puede empezar a complicar un poco. Ya vamos a dar repasando en un ratito contra quién jugará tanto Corea como República Checa en la segunda fecha. Salida para la selección surcoreana que se está quedando con una gran victoria. Sí, se está quedando con una gran victoria. Realmente ha hecho un trabajo descomunal. El que hace bien los deberes también tiene su premio. Creo que para mí República de Corea se lleva un partido realmente tremendo, ¿no? Realmente tremendo, pensando en una segunda fecha que va a ser crucial. Por eso el encuentro de México con República de Corea, que va a ser la fecha 2, ya estaremos repasando los días y horarios, va a ser decisivo para que el que gane, me parece que se va orientando a ganar el grupo. Gracias a Daltan por esa donación de $2. Diego Molina narra mejor que los cronistas y ya te digo porque se viene siendo por lo bajo. ¡Remate! ¡El arquero! ¡El arquero Seung-Hyu! Muy bien, Seung-Hyu. Otra tapada fundamental. Primera vez que le quedó una buena a Chequia en el área. Esta vez no pudo. El futbolista Klosek se salvó Corea casi en empate en el final. Tremendo. Hizo una de las supercampeones. Atacó a la Benji Price más o menos, ¿no? Tremenda, sin dar rebote. Dejó buena estela el arquero coreano, que tuvo dos tapadas fundamentales, pero se vio sorprendido en el gol de Chequia por culpa de los defensores que no vieron la matrícula del gol. Y es ahí donde quizás le baja un poco el handicap, pero más allá de todo eso, ha sido un gran partido. Diego Molina, narras mejor que los cronistas de Univisión Deportes. Saludo de La Vega, Nevada, USA. Qué grande, gracias. Ahí, qué grande, qué grande. Gracias a todos. Como festejó el gol Maxi, son grandes caballeros, dice acá Carlos Alberto, claro, porque por los goles del festejo en cuanto a Corea me parece que dice. Claro. Se viene ahora República Checa, el centro del área, ya me contá Maxi, el cabezado que no, termina sacando, no sé qué dijeron al aire. No. Porque tengo una simpatía con los coreanos, por eso. Me gusta. Ahí está. Bueno. 24.000 pulgares arriba, nos dice, claro, no vamos a decir lo que nos dijo el operador al aire. El operador, no claro. Claro. El operador que hoy es Tomás Leone, que va a estar relatándoles el sábado el partido entre Brasil y Marruecos. Lindo partido entre Brasil y Marruecos, que lo va a seguir en Deportes del Taco rumbo al millón. 129.200 suscriptores. Dale, totalmente gratis tu suscripción. A dejar tu like, Maxi. Tú le sabes a Corea, dice acá Kiara. Aguante Corea, dice José André. El saludo también para Teki. El saludo también para Emma. Vamos Corea. Aposté $200, dice Michelle por aquí a la pasada. Hay tiro libre que corresponde a Corea. Te pregunto, Maxi, ¿qué se le viene a cada uno? ¿Cuándo juega Corea y cuándo vuelve a jugar República Checa? Fecha 2, jueves 18 de junio, 13 horas, República Checa o Chequia enfrentando a Sudáfrica. A las 10 de la noche, lindo para comer una pizza el jueves, ¿no? ¿Viste que se hace un pre-fin de semana? 18 de junio, México con República de Corea a las 22 horas aquí en este estadio, en el Akron. Terminamos México-Corea y ahí empezaremos a analizar todo lo que puede pasar de cara a la última fecha. Así que una semana entonces volveremos a tener, por un lado, a Sudáfrica frente a Chequia en el comienzo del día y del otro lado cerrando el día jueves
El gran partido entre México y Corea del Sur, mano a mano. Los líderes estarán en este caso 95,5. Se va a terminar el partido. Va a ganar Corea del Sur. La pelota larga, que no es buena para Chitil. La baja como puede Chori. Hay falta. Tiro libre para Cheque. Va a ser la última. Amonestado el número 3, primero que tenemos en el partido. Ese primero, en un partido que parecía correcto. El árbitro egipcio no tenía ganas de trabajar para sacar tarjetas. Así que termina siendo Kim Hyuk el amonestado en el conjunto coreano. Hyuk Lee entonces amonestado. Y ahora sí. Si tanto centro fuera del área, ¿cómo no va a ir esta al área? Es la última. Tiro libre para Chequi entonces. 96-96. El tema es que no se paran de la mejor forma, a mi gusto, los jugadores de Chequia. Pero bueno, no. Vendrá el centro al área. Y sí. Si no se paran bien es difícil. El rebote que le queda como puede ahora a Susek. Abriendo el sector izquierdo y ahora sí va a ser la última. El centro que no amaga. Pelota para Klosik y si quiere pega, le erró la pelota. No, el rebote que no le puede pelota. quedar. La quiere recuperar Kufal. Bien atento Jae-sung. La termina sacando. Y el árbitro del partido dice que hay final. Final del partido. ¡Ganó Corea del Sur! ¡Ganó Corea del Sur! ¡Que lo festejan! Como si fuera una final, porque yo lo dije en la previa, amigos. Era un partido importante. Es un partido que puede valer una clasificación, ¿por qué no? Sabiendo que en la próxima fecha te jugás el mano a mano con México. Ganó Corea del Sur, lo hizo por 2-1 sobre República Checa por los goles de Juan Inbeón y de Oh Hyun-Hyu. El parcial 1-0 había sido de Ladislav Krejci. Para la selección checa ganó Corea y puede permitirse soñar con pasar de zona, Maxi. Sí, la verdad que ha sido tremendo el partido, realmente tremendo. En lo que fue en su proporción, con una elasticidad, ¿sí? Que realmente ha sido realmente importantísimo. Realmente fue muy pero muy importante el aporte que ha dado esta selección de Corea para llevarse un partido que vale media clasificación, porque el mano a mano que te tenés que jugar ante México va a ser realmente muy importante, ¿no? Es un partido especial, obviamente, para los coreanos, para los mexicanos. Son dos naciones en el cual se han ayudado, ¿no? Mutuamente en tiempos pasados, cuando México ha sufrido otros terremotos allá por el año 2017. Los coreanos brindaron asistencia inmediata humanitaria, ¿no? El gobierno coreano, por ejemplo, donó $1 millón, ¿no? A México para recomponer en un terremoto que sufrió México. Y por eso son dos naciones que realmente se respetan mucho. Y en materia de fútbol realmente compiten y van a protagonizar un espectáculo que va a ser realmente tremendo. ¿Por qué lo gana Corea? Porque maneja bien la pelota, porque es un equipo con mucha confianza en sí mismo en el trayecto y porque tiene jugadores por línea destacados. Eso lo hace tener un servicio altamente de calidad. El cuerpo técnico lo festejó como si fuera la final del mundo y esto puede abrir oportunidades para grandes cosas. Corea es un equipo serio, realmente. A prestar atención al equipo coreano que puede dar una gran sorpresa en United 2026. No le dan caso al marcador. Nuestro operador Tomás Leone puso México-Sudáfrica. No hagan caso, es Corea del Sur que le ganó 2-1 a la República Checa. Arreglen el nombre de los equipos. Ahí lo vamos a arreglar, obviamente, mi amigo Gerg. Saludo para Sofía Matarrita, que dice aquí en Costa Rica el lunes creo que hubo un temblor, dice por aquí. Saludo para Satia, que no deja la bandera de Corea. Sí, viva Corea del Sur que ganó, correcto, ahí está. Ahí me gusta, 2-1 ganó Corea, 2-0 ganó México. Así ha arrancado esta Copa del Mundo y nos vamos empezando a despedir. Gracias a todos los que se suscribieron. Quedamos ahí nomás del 1.170.000, pero este es el comienzo, amigos. Hay mucha Copa del Mundo, hay 102 partidos más todavía que nos quedan por llevarles. Súmense también de paso a nuestro canal de WhatsApp. Apretás ahí el link y ya automáticamente te sumás a la comunidad más grande que la de Deportes Aldaco
en WhatsApp. Gracias a los que dejaron el pulgar arriba, que fueron casi 25.000. Gracias a los que se suscribieron, que estamos cerca de 1.130.000. Gracias a los que nos comentaron, los que nos acompañaron, que fueron casi más de 110.000 personas en un momento de la transmisión. Saludo grande para Juanma Oliviero, que nos estuvo acompañando en la previa. Abrazo grande para Tommy, que también estuvo en la previa en el entretiempo y nos sacó al aire en el día de hoy. Y lo empiezo a saludar a quien ha sido mi comentarista en esta noche de fútbol. La primera noche de la Copa del Mundo. Estoy hablando de Maxi de Vitaremo. Maxi, te mando un abrazo grande y nos veremos en la próxima. Sí. Yo te felicito a vos, a Tommy. Han hecho una transmisión de un día realmente espléndido y merecen descansar porque la laburaron fuerte, ¿eh? No sé cuánta gente se suscribió, no sé cuánta gente realmente se conectó en 2 transmisiones históricas para Deportes del Taco. Y esto recién empieza, ¿eh? Por eso yo creo que la mejor forma es quedarte con nosotros, que te suscribas, que le puedas compartir a todos esta gran novedad que es Deportes al Taco y los partidos de la Copa Mundial. Y la verdad, gracias por la oportunidad, por permitirles darles una mano con estos humildes comentarios. Y estaremos en otra transmisión seguramente con previas ahí dando vuelta. Gracias, Tommy, querido, que estás allí en los controles, y Dieguito por la oportunidad. Gracias, Maxi, que ha sido el comentarista del día de hoy. Nos empezamos a ir despidiendo. Sofía, Marisol, Emiliano y toda la gente, gracias por acompañarnos. Sigan allí en nuestro canal de WhatsApp, Deportes al Taco. Mañana comenzamos con Canadá, Bosnia. De tempranito con la previa y luego con el partido. Y por la noche, Estados Unidos frente a Paraguay. Arrancó el Mundial y lo viste acá en Deportes al Taco. Ganó Corea 2-1 sobre Chequia y lo viste junto a Maxi Vitaremos, Juanma Oliviero, Toma León y quienes habla, Diego Molina. Ha comenzado la Copa del Mundo y lo viste en Deportes del Taco. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! On these European nights, we always look out for a few players. We always say that there are a couple of players to look out for tonight. Well, there's 22 just to start with. Yeah, but I'm looking at the midfield players, and I look at Milan and look at Pirlo and Gattuso, who have been tremendous players for them and had a lot of success for them, and I think they'll be a big threat to everybody in the European Cup this year again. The European team get us underway. An early touch for Roberto Ayala and for his club goalkeeper Santiago Canizares. Good first touch for Mancini, and Ryan Giggs straight in to take the ball off him. Mancini, of course, here the only Roma player in the squad, on a bit of a scouting mission perhaps. I'm sure the manager will know all about him anyway. First missed control of the evening from Abadal. Looks for Henrik Larsson. Signed off from Old Trafford, of course, in style with that goal against Lille. I'm sure he'll be looking for a good game tonight in front of the Old Trafford faithful for the last time. I'm sure, yes, it's his last game, unfortunately. Brown looking for Richardson. Starting at left back tonight. Drops to Pirlo. Lots of injuries for both sides to contend with before this game, so Kieran Richardson playing in an unorthodox position. Here's Wayne Rooney. Straight away the roar from the crowd goes up. Neville. Abadal stops Park in his tracks and United win the throw. Neville plays it in looking for Park. It drops to Pirlo. Good touch from him, and Larsson almost finds Mancini. Here goes Ronaldo, and straight away the tricks are out. Smith tries to play in Paul Scholes. Good vision from him. Just runs away from Gary Neville. Straight away the tricks are out from Cristiano. Well, you're going to see that. I mean, there'll be a lot of players out there wanting to show a little bit, because there's a magnificent crowd here. When you think 76,000, players always want to do well in front of big crowds.
Wes Brown battling with Ibrahimovic. So many of these players in the European side are championship winners, of course. A few have won the Champions League as well, and a couple who've won the World Cup, particularly with Italy in the summer, alongside, of course, Marcello Lippi, the coach, and one of Sir Alex Ferguson's best friends. Early ball for Ibrahimovic. For company. Mancini darting inside. And Ji-sung Park releases Cristiano Ronaldo. Up against Zambrotta. Lovely footwork from him. Here's Scholes. All the screaming you hear over there will be all the young kids. Scholes being urged to shoot by the crowd. Instead he opts for Neville. Rooney's dropped wide. Pirlo very calm under pressure in the box. And Mancini can bring it away. Scholes. Easy for Abidal. Gattuso. Ibrahimovic battling with Heinze, and it's a free kick to United. Yeah, just a little tugging. Heinze's jersey, miscontrolled by Ibrahimovic. Park letting it run for Rooney. Abidal has it though, and wins a goal kick. Abidal, of course, one of the players from Lyon. 18 caps for France as well, and 2 league titles with Lyon. One of a number of quality defenders in the side tonight for the Europeans. Yeah, one of the shocks that they never get through Lyon, and drawn and Rome no scored and then losing at home 2-0. Must be a good side, Roma. Larson gives it straight to Alan Smith. Big swaps passes with Ronaldo. Here's Richardson. Plenty of red shirts forward. Tarazzi with a header and releases Gattuso. Space in front of him. He finds Larson. Might fancy a go here. Mancini's in the centre. Neville deals well with it under pressure, and Ronaldo can take it away for United. He's the player a lot of the United fans have come to see. Scholes looking for Rooney in space. The flag stays down. Kenny Saris is off his line, and Wayne Rooney opens the scoring. A special finish for a special night here at Old Trafford, and United take the lead. What an outrageous dummy. Just watch this dummy from Wayne Rooney. Outrageous. You think he's offside, he's not. The linesman's flag's not been up. Watch this outrageous dummy. The ball through from Scholes. What I'm saying, the goal of the up. Well done, goalkeeper. Fantastic that. Watch the great little. I'm not going to. Kid's on, he's going to play it, and the goalie goes. Sends the goalie the wrong way. Well, in games like this, what you want early on is an early goal. I think he fooled just about everyone in the ground with that finish. Lovely goal from Wayne Rooney. And perhaps that means now we'll have a very open game. Straight away, Ibrahimovic wins a corner off Wes Brown. All the white shirts going forward. Zambrotta and Abidal will be the furthest back, but they're well inside the United half. Pirlo will take it. Cleared by Neville. Abidal, Gattuso. Back to the Frenchman. And Ronaldo heads it out for a corner. Cristiano Ronaldo, of course, who scored that goal at the weekend. The penalty against Middlesbrough to force the replay. The perfect stage for him tonight. Well, there's a few big fellas in there for this corner kick. It's flicked on by Ayala, and it was Richardson on the near post. Well, there's the importance of him, someone in the near post. Beautiful from Ronaldo. Rooney looks to Ji-sung Park, who's through.
ahead of Pirlo. Not too many in support for Ji-sung Park. Comes back to Rooney. Well, in truth, it was always rising, but why not have a go? Yes, he is a striker. It's always in his mind. Yeah, just couldn't keep it down. This is outrageous. The little dummy sent the goalkeeper the wrong way. Fantastic, that. When you scored a goal like that, why not have a go from 30 yards? Well, when you're a striker, you'll always have goals, David, anyway. And there have a lot of shots at goal, but a lot better than that one. Richardson getting forward. Ronaldo ahead of him. Looks inside though. Eventually to Giggs. Giggs has kept his run going. Ronaldo. Richardson. Gary Heinze at centre-back tonight. Gattuso nibbling at Scholes' heels. Well, that's the type of player he is. Gattuso does a great job for AC Milan in that position like that. Made the breakthrough with Rangers, of course. Gennaro Gattuso rates Walter Smith as his inspiration. And Ronaldo wins a corner. And straight away Wes Brown's coming up from the back. The crowd set up on that side of the pitch enjoying Cristiano Ronaldo. Well, that's what they come to see. They want to see a bit of magic, don't they? And that's not a bit. Oh, that is. Ryan Giggs doing so well. It comes across and it's poked in at the back post. And it's that man, Wes Brown, who doesn't score that many, but he'll enjoy that one. Well, that was an outrageous little dummy from Ryan Giggs as well. It was a great bit of play by Ryan Giggs. That little pull-up back dummy and just gets in there. All the defenders went to see who's going to clear it. Nobody makes the decision to clear it, but Wes Brown makes the decision to score it. A great little bit of skill by Ryan Giggs. And you can tell the players are here to enjoy this evening just as much as the fans. 10 minutes gone and 2 goals for Manchester United and 2 quality goals from United. Yeah, they're not like that, the European team. Some people have said there's nothing at stake tonight, but players never like to lose. Adds a little bit of pride. Canizares is a late inclusion in the European team this evening, and he's picked the ball out of the net twice already. Wonderful career at Valencia though, of course. Henrik Larsson's through at the other end, closing in on Kuszak and just overran it. A few of the United players looking for the offside flag, but it wasn't. Gabriel Heinze had played him on. Marcello Lippi, the manager of the European side. So many trophies in his career, including 5 Scudetto and the Champions League as well. He's only ever played, only ever worked, I should say, in Italy. And includes a lot of Italians in the squad this evening. Ronaldo. Smith in support. And Rooney as well. Lovely touches from Ronaldo and Rooney. Well, it's a night when you get away with it. All the outrageous things. But still, the crowd are enjoying it, and that's the important thing. That's why they're here. Here is Ronaldo again. It's a night when the tricks come out, and it's great to see some goals as well. 2 already, and 2 quality moves from United. Materazzi. Control from Ibrahimovic. Gabriel Heinze in though. Giggs looking for Rooney. Materazzi, who had an eventful World Cup, to say the least, in the summer. 4 games, 2 goals, a red card, and of course the incident in the final as well with Zinedine Zidane. But a defender who can be a handful at set pieces. And that's straightforward looking for Ibrahimovic, just couldn't control it, but the flag stayed down again. Yeah, I just think the wet surface just took it away from him.
Giggs looking for Alan Smith. Zambrotta has it covered though. Ibrahimovic looking for Larsson. And Scholes with a trick of his own. Gets it back from Rooney. Here's Ronaldo. Alan Smith ahead of him. He was just looking for a bit of space to have a shot at goal. He didn't get it. And now the Europeans on the break. Here's Malouda. Larsson and Ibrahimovic ahead of him. Ibrahimovic works the space and tries to slip the ball through for Malouda. Straight through to Kusha. Here's the French international Malouda again. Larsson. Ibrahimovic back to Malouda. Larsson in space now, feeds Mancini. Malouda's in the centre if he can look up and find him. And in the end it's goal scorer Wes Brown who clears the danger. Gary Neville getting forward. Jisung Park wide of him. Rooney. Trying to pick out Cristiano Ronaldo. That wasn't what he intended. Neville dispossessing Malouda, picking his pocket. Giggs. Saw the run of Jisung Park, just left the ball behind. Chance for Henrik Larsson on the left this time. Abidal. All the way back to Materazzi. And after those opening 2 goals, Paddy, things just quieting down a little bit. Yeah, still the skill factors there. Passing's good. A few tricks from Cristiano. The crowd have enjoyed it. And at the end of the day, that's what it's all about. A fitting way to celebrate 50 years in Europe for Manchester United tonight, and some stars on the pitch as well as in the stands watching. Yeah, there's plenty here. Plenty of the older players that have won loads of trophies with United. Giggs to Rooney, back to Ronaldo. Running at Materazzi. He has a go. Totally miskicked it. Totally miskicked it. Well, he had Alan Smith in support there, but he went for the spectacular. Yeah, he had a few players in support, but he's totally miskicked it. Good to see Alan Smith back in a United shirt after that horrific injury at Anfield. With some reserve games under his belt now. And he's already played over 50 times in Europe. He knows what this night is all about. Cheeky from Ronaldo. Yeah, all the things you want to do in a serious game and can't get away with, he'll do tonight in a not so serious game. It's the kind of night that's made for players like Ronaldo. Here he is again. Straight through to Santiago Canizares, who missed the 2002 World Cup after dropping a bottle of aftershave on his right foot. Very unfortunate. No such accidents this evening, though. Here's Larsson. Gabby Heinze just losing it. Here's Zambrotta. Larsson on the right-hand side this time. Pirlo. Gets it back from Larsson. Options wide of him. Here's Zambrotta. And away from Wes Brown. And the Europeans all mucking in as forwards. Not too many back, but they're getting back quickly. Giggs to Ronaldo.
Back to Ryan Giggs. Rooney in space. And Park in even more space. Scholes. Giggs has made a run to the back post. Scholes spots him and Ryan Giggs hits the post. And it comes out to Park. And it's deflected wide. And United so close to that third. Well, it's Materazzi that strikes. Yeah, it's a great ball into Ryan Giggs, and he does the right thing, Ryan, but unfortunately it hits the post. Jason Park, it hits Materazzi and goes for a corner. Lovely little dinking ball from Paul Scholes. Right, a deflection. Could easily get in the back of the net, but it didn't. When Ryan Giggs went on that run, Paul Scholes knew straight away where the ball was going. Here's Scholes again. This time looking for Park. Just couldn't quite work it with Gary Neville, who's United's furthest forward player. Well, it's nice to see Ryan Giggs. He's in the centre-half position. He's now at full-back. A night you would expect some of the defenders to have a bit of fun up front, maybe. Yep. Why not? Mancini looking for Zambrotta. Kieran Richardson does just about enough to get it away. Here's Malouda. Ibrahimovic back to the French international. And Ryan Giggs, calm and clever under pressure. Materazzi in on Smith. Here's Larsson. And Smith gets back in with a lovely sliding tackle. Offside. And it was Mancini who was flagged offside. Started his career at right back and has since moved much further forward for Roma. Not a lot in that one. I'm not so sure he was offside. Usually in games like this you get away with it. And the ball rolls out for a United throw. Such an impressive record in Europe, particularly at home, United, of course. And tonight all about celebrating those 50 years in European competition. Larsson looks for his international teammate Ibrahimovic. And Kuszak calm at the back. Rooney. Jason Park just beaten to it by Abidal. Well, he's left Gary up the pitch. He'll have to work his way back. Ibrahimovic running at Brown. Scholes as well as a cross. And Brown finds Park. End-to-end stuff in this opening 20 minutes or so. Both teams looking to get forward and score goals. So far, United 2-0 up. Here's Rooney. Back heel to Ronaldo. Running at Ayala. Smith and Park in the centre if he can find them. Yes, he's trying to find Alan Smith, and Ayala just makes the block. Yeah, the pace of him down that left wing is tremendous. Yeah, he tries to find Alan Smith, but Ayala, who's won league titles in 3 different countries and the UEFA Cup as well, got back well, but concedes the corner. Out from Materazzi. No European players have stayed forward. Scholes. Smith leaves it for Rooney. One-on-one with Canizares, and the keeper holds on well. Yeah, he's trying to pass it into the far corner. As well, the goalkeeper. United creating a lot of opportunities. Here's one perhaps for the European side. Pirlo looking for Malouda. Has a go, and what a go it was. Florent Malouda from 20 yards and finds the bottom corner. That's a great strike, that. He is a long, long way out
And he hits it with his left foot, and he couldn't hit it much better. This is a great strike, this. Oh, gives the goalkeeper no chance, straight in the corner. But the power in the shot, tremendous. Yeah, just makes, well, he's got enough from there to line the shot up. But by God, he doesn't have hit it. Well, he scored a great back heel last season against Sochaux, one of his 6 goals. And he can show now that he can hit them from much further out as well. Cracking goal from Malouda. And it's 2-1. And it's this kind of open game that I suppose we should expect on a night like tonight. I'm sure on a night like this you're going to see lots of goals because of the fact that the tackle is not going to be as strong as you would expect it in league matches. But that was a great strike by Malouda. Pirlo and Gattuso, prepare from AC Milan. Scholes in well to snuff the attack out. Here's Giggs. Oh, Paul, what are you doing, Paul? European night, you might get booked for that, Paul. And that two-footed challenge. Referee Marcus Merck just perhaps telling Paul Scholes not to do that again. And Mancini feeds Pirlo. Zambrotta out wide. So much experience in this European side, as you would expect on a night like this. League titles in so many different countries. Materazzi, of course, used to play for Everton. Now plies his trade in Italy with Inter Milan. Larson. Back to Ibrahimovic. Good footwork from him. Tried to curl it. In the end, it went straight past the far post. Didn't get the curl on it that he was hoping for. Here we can see that goal again from This is a great Malouda. strike, this. This is a great strike with his left foot. Gives the goalkeeper no chance. Made it all look so easy, as these players frequently do. Scholes to Giggs. Here's Ronaldo. Only Wes Brown and Gabriel Heinz are back for United. Still with Scholes. Long to Neville. Crossing first time, and Canizares has to palm it away with Wayne Rooney ready to pounce. Mancini. Larson. Malouda outside him. Larson and Mancini ahead of him. Gary Neville just shepherds him back towards Abidal. And here's Cristiano Ronaldo. Kieran Richardson in space on the left. Ronaldo instead opts for Smith. To Rooney. Jusung Park. Plenty forward. And Ronaldo just couldn't quite reach it. The European team tonight with a full bench, with the likes of Steven Gerrard and Jamie Carragher on. We'll be looking to get on and have some fun in the second half. Here's Ibrahimovic. Larson ahead of him. Pirlo. And that's straight through to Kuszczak. Plenty of players on the bench tonight, Paddy, who will want to come on and impress and enjoy the atmosphere. Yeah, they will.
nearly all Premier League players from different countries. And for Manchester United, the chance to see Dong Fan-Zhu amongst them, and Andrew Cole as well. We'll see him at some point as a guest player. Materazzi. Touch from Abidal. Larson makes the forward run. Instead it's Gattuso. Europeans just happy to keep the ball at the moment. So many of these players playing in Italian football. It's what they do best. Mancini of Roma to Zambrotta. Just overcooked it. A chance for Kieran Richardson to impress tonight at fullback, Paddy. Well, he's played there before quite a few times. There's no stranger to that. Ronaldo turning himself inside and out. Well, if there's a one embarrassed player, it'll be Cristiano. Ibrahimovic. Gattuso. To Pirlo. 1-2 from Ibrahimovic and Larson. With so many players from different clubs and different countries, it's difficult sometimes to all suddenly play together. Well, you find that they can at least pass it each other. It's just the positional sense that it can be difficult. Materazzi looks long towards Zambrotta. Easy for Kieran Richardson to leave Cristiano Ronaldo. Lost his way a little bit here. I think that's funny. You know something? He'll get so much stick in the dressing room tonight and tomorrow when he turns up for training about that. They'll be taking the mickey out of him. That is embarrassing. We'll not hear the end of that, Cristiano. At least he can smile. Everything's gone right for Cristiano Ronaldo really in front of goal this season. 17 goals. We need this fella to join in as well. Alan Smith, who scored for the reserves against Manchester City recently. And in terms of European football, reached the Champions League semi-final with Leeds. Let's hope he can get at least to the semi-final this season. The final, of course, in Athens on the 23rd of May, and we all hope United will be there. Abidal. Gattuso. And Giggs gets possession back. Rooney. Alan Smith ahead of him. Was there a hand by Materazzi? No, it hit with the bottom. If it did hit him in the hand, it was accidental. Dropped to Rooney. He was trying to chip the goalkeeper. Big central defender there, wouldn't he? Scholes. Giggs has kept his run going. Couldn't quite get there though. Good football again from United though. Yeah, good football from both sides. David Beckham would love to have played this evening. Yeah. Instead, in the stands, Brian Robson sitting in front of him. They were two useful number 7s. David's mother's there, and that is what I can't see if that's his wife or not on the other side. all of these players in the European side tonight doing well in their leagues, of course.
The likes of Inter Milan, 16 points clear of Roma in Italy. Canizares on the ball now. Valencia third in La Liga. To Zambrotta, top of the Spanish league with Barcelona. Quality in every position. Materazzi was looking for Ibrahimovic, instead he found Giggs. And you mentioned Cristiano Ronaldo might get some stick for that slip. I'm sure Wes Brown will enjoy that goal. That's good play. Ji-sung Park battling with Pirlo and getting the better of him. And it'll be a free kick. And I'm sure there'll be a few people who will want to take this. Oh, there's only one fella going to take this. You can bet your life it'll be Cristiano Ronaldo. He just clicks his heels here. I think it's accidental more than anything, or maybe it's not. Good strength from Ji-sung Park. Yeah, it's just looking at the referee, saying to all the players, wait till you hear my whistle. Just pointing to his whistle. You don't understand English, you'll know what I mean. Well, we know Cristiano Ronaldo can hit them, and so does Canizares. He won't want to be beaten again, having picked the ball out of the net twice so far. Can Ronaldo make it 3? Oh, he can, and what a way to make it 3 as well. And Sir Alex Ferguson enjoyed that one, I'm sure. Well, I've seen him so often try them. They don't always come off all the time. But this is a great strike. Look at the bend in that as well. The goalkeeper, no chance. We should save that for Saturday. But it doesn't matter if he gets them there. He's always got a chance of putting it in the back of the net. He gets a lovely bend on it as well. No chance for the goalkeeper. Oh, no. I'll let that go. I've no chance of getting it. Wonderful goal from Cristiano Ronaldo, on top of his game at the moment. Everything he seems to touch hits the back of the net. Well, it's got the crowd on their feet as well. Tremendous strike. Well, they certainly can't complain about the quality of the goals so far. No, the entertainment's very good. That's the important thing. I keep harping about the younger generation, but I'm sure the older generation are enjoying it as well. We saw a shot of David Beckham briefly before Cristiano Ronaldo hit that one into the back of the net. I'm sure he would have been proud of that strike. Oh, he'd have loved to have done that, David. Well, he did. He'd done it here often. Did it in a lot of grounds, David. Corner in towards Ayala. Gattuso now towards Pirlo. Luda. Cleared by Smith. Here's that man again, Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney ahead of him. He tried to find him. Instead he found Ayala. Here come the tricks. That was too much for Zambrotta. Well, he'll go and shake hands with him. If it was a serious game, he wouldn't. That's when you come to watch a little bit of skill. It's great to watch, isn't it? Zambrotta, I'm fed up with you. More at home on a dance floor, perhaps. This time the free kick will come from the boot of Ryan Giggs. Plenty forward. And Abadal back for the Europeans. Richardson to Scholes. And it's cleared from Canizares. And Wayne Rooney almost at right back there. Well, he's asking a lot, Garrett. Tidied up nicely from Abadal. Gattuso. Only cleared to Scholes though. Just over 5 minutes left in this first half. United have 3, they want more. Yeah, well done, Paul. Didn't want to make a challenge there. Ibrahimovic running at Brown.
Mancini ahead of him. Whereas Brown tackled Ibrahimovic. It's a penalty. And Marcus Merg is given a penalty. Yeah, no argument there. It looks like it may be Henrik Larsson. Well, he's asking Ibrahimovic, do you want to take it? And he says yes, and the crowd are not happy. They'd rather Henrik Larsson took it. Yeah, no question about the penalty. Obviously, Ibrahimovic doesn't know that the situation with Arsenal here. 13 goals this season for Ibrahimovic, and he's hit the bar. And that's probably the biggest cheer of the night from the United fans. I think the United fans are disappointed that Larsson didn't take the penalty kick. That's what they're more disappointed about. I'm sure Larsson's a bit disappointed now, having seen that crash against the bar. I think the United fans will be hoping he scores a goal before the game's over. Just Henrik Larsson just pushing Ryan in the back, but I think it was all in fun. Larsson to Ibrahimovic. Thought about hitting it. Nice ball through for Mancini, who wasn't expecting it. Mancini, like me, thought he was going to hit that one. Ibrahimovic, he didn't. Straight away, play switches to the other end. Now it's back with Giggs. And Heinze got his first goal of the season against Reading. Well, you've got to say, it's just on the half-time whistle, but in a very, very enjoyable first half. Certainly lots of entertainment out there for everybody that's in this ground. Scholes to Giggs. And Smith was ahead of him. Instead, Materazzi comes across. Mancini, Malouda, back to Mancini, tried to get Henrik Larsson in. And Zambrotta does well to keep Ronaldo at bay and win the throw-in. Malouda. Dancing past Paul Scholes. Now a chance for Wayne Rooney to attack. As the first half runs down, Alan Smith just beaten to it by Ayala. Ronaldo. Straight to Gattuso. Right in strongly from the back though. And Ji-sung Park couldn't quite get on the end of Wayne Rooney's ball. Game being played at quite a pace. A lot of great skill in the game, which you would expect anyway. Scholes. Running straight through the European defence. In the end, it's cut out by Ayala. We may well see a completely different European team in the second half, with so many substitutes on the bench. If the second half's anything like the first half, it'll be special. Back to Pirlo, looking for Larsson. Yeah, he read that very well, Wes Brown. Here he is again, Wes Brown, who got the second goal. Played 43 times in Europe for United and has scored just the one, but they all count and they're all important. And after the injuries that Wes Brown has suffered, I'm sure he'll just be very pleased to have had a good season in and out of the side, but so important to United. Ibrahimovic cutting inside yet again, looking for Larsson, just slightly overhit. This was the penalty. Doesn't have thunder against the bar, this, doesn't it?
As I said, the home fans disappointed that Henrik Larsson didn't take the penalty kick because they'd been wishing him to score it. He's a player Arsenal were looking at in 2000. Instead he went to Ajax. Ji-sung Park with the ball in towards Wayne Rooney. It's as simple as that. And it's 4 goals for United on this special night. Well, he starts it off, Cristiano Ronaldo. Yeah, he starts it off with the ball. The cross is a great one. He's asking for somebody to get to the end of it. And Wayne Rooney does. Well, the crowd have come to see good football and plenty of goals, and they're getting both. Yeah, the ball from Cristiano Ronaldo out to Gary Neville, and the cross is perfect. And Wayne Rooney, thank you very much. Well, what a first half we've had. 2 from that man, Wayne Rooney. And 5 in total. They've all been quality in their own way. Materazzi trying to put Larsson through. Here's Ryan Giggs. Scholes just chopped down by the Italian Pirlo, who missed one of the penalties in the Champions League final against Liverpool, but had a good game that night and has played for both Inter Milan and AC Milan. Vastly experienced, as is Gattuso, who just tackled Cristiano Ronaldo. Richardson. Gary Neville in space. Ji-sung Park ahead of him. Instead he looks wide for Cristiano Ronaldo. He does well to keep it in. Running at Zambrotta. He might have bamboozled himself there. Couldn't quite pick out Wayne Rooney. Great skills from the Portuguese man though. Mancini. Gattuso. Back to Mancini. Here's Ibrahimovic in space. He's with a mess of that. He looks over at his Swedish compatriot, Henrik Larsson. And there goes the half-time whistle. Marcus Merck ending a half full of good goals and great skill. 2 for that man, Wayne Rooney, opening the scoring and also getting United's 4th after good work from Ji-sung Park down the right-hand side. We also saw goals from Wes Brown and Florent Malouda from distance for the Europeans. Got it back to 2-1. Great skill from Ronaldo, and he got the 3rd for United. Fabulous free kick, which gave Canizares no chance. At half-time here at Old Trafford, it's Manchester United 4, the European 11 1. Chaps, good to see you. Now, Wilf, I hate to say this, but you're one who can remember the first decade of European football at Old Trafford, aren't you? Indeed, and well, it was away from home. I played my first game against Borussia Dortmund, and we drew 0-0 in Germany to get through to the next round. A great moment for me, playing with the Busby Babes in Europe. It was a wonderful occasion. And you can remember United's first ever game in Europe as well? Yes, a 2-1 win against Anderlecht of Belgium, and then we played them at Main Road, because they had floodlights and we didn't, and we won 10-0 at Main Road, and to set Europe alight, people really took notice of Manchester United from then on. And then, of course, Sir Matt got the trophy, Bobby, in 1968. I mean, are they still the best memories for you? For this club, definitely, yes. It's always been the great aim, you know, to do well in Europe. And, of course, when the accident happened, it stopped everything in our tracks, really. But in 1968 we were able to get to the final, and very, very important match, and one of the most exciting matches to play in. Absolutely, it was a sensational game, and I enjoyed every minute of every European match I ever played. It's been great. And Sir Matt Busby would approve of this night and the Manchester United Foundation, wouldn't he?
Well, when he first started us off in Europe against the wishes of the Football League, it was a unique step, and when it actually started, he would never have believed it was going to end up like this. He did say that this was the future, and it certainly has been. It's been great. We're going to have a few more good European nights this season, finally. Well, I hope so, yes. That's the plan. We do our best. Old Trafford, a big welcome for Wilf McGuinness and Sir Bobby Charlton. One thing that would be great to talk about, and a night that wasn't here, but you got to wear the armband, we played against an English team, and you won the Champions League. What did that feel like? No, it was, yeah, that's the stuff of dreams. I think that for me was the icing on the cake in my whole career at United. I think winning the leagues and different cups that you win, the Champions League is like the holy grail of club football. So to be able to kind of lead the team out, get to the final stages, and then obviously get to lift it and win it, it was just like, wow, that's the most emotional I've ever been on a football pitch in my life. Yeah? Yeah. Mate, I was Vida went to me, Rio, stop, not here. It was Sir Bobby Charlton was talking to me just before we went and lifted the trophy, and he was just talking to me about the history and like